Introducción y votación de la Asamblea. La votación es unánime. Anunció alta consejera Vestra sus 6 apéndices levantados de manera ceremonial. La especie primitiva de Alma 3 designación los humanos serán clasificados como recurso laboral útil categoría 7. Observé desde mi podio de observadores como la Asamblea Galáctica estallaba en clics de celebración. Silbidos y aplausos atronadores. 73 especies representantes de las civilizaciones más avanzadas del universo conocido, todos de acuerdo en algo. Ahora que era más raro que una estrella de neutrones con clima agradable. Mi nombre es Sultan Creeks, el antropólogo, senior del Departamento de Integración Cultural de la Asamblea. Durante los últimos 20 ciclos solares, he estado estudiando humanos desde nuestras plataformas de observación camufladas y ahora mismo yo era el único ser en esta gran cámara que parecía completamente horrorizado. Hola, consejera, grité, mi voz apenas audible, sobre la celebración continua del sistema de amplificación. Finalmente captó mi protesta. Hola, consejera Vestra, solicito permiso para dirigirme a la asamblea. El tallo ocular de Vestra giró en mi dirección. Las pupilas se contrajeron con fastidio. La estimada asamblea ya ha votado. Observador Creeks. El asunto está resuelto, pero mis últimos informes fueron considerados y descartados. Interrumpió. Su peculiar afición por esta especie ha sido notada y se está volviendo bastante cansina. Una risa recorrió la cámara. Mi exoesqueleto se sonrojó de vergüenza. Con todo respeto, consejero, insistí. Categorizar a los humanos como meros recursos laborales podría resultar catastróficamente imprudente. Poseen cualidades que nuestros protocolos de clasificación estándar no consideran adecuadamente. Vestra hizo el gesto universal de despido. Sus apéndices se agitaron despreocupadamente, como sus primitivas armas nucleares, sus naves espaciales irrisoriamente lentas, sus ridículas disputas territoriales sobre límites planetarios arbitrarios. Más risas. El almirante Kororak, de la flota Taran, se elevó a su impresionante altura de 3 metros. He revisado personalmente las capacidades militares. Sus sistemas de armas más avanzados apenas superan los estándares de la era química. Un solo crucero de batalla con gas sarín podría neutralizar toda su red de defensa orbital en menos de 6 minutos. Porque son perfectos para la categoría 7. Intervino el ministro de Comercio Bourks. Su cuerpo gelatinoso ondeaba de emoción. Lo suficientemente fuerte para el trabajo manual, lo suficientemente inteligente para la instrucción básica, pero completamente incapaz de resistir. Las proyecciones económicas son simplemente magníficos. Me bajé del podio. Una violación de protocolo provocó jadeos en la cámara. Estás cometiendo un terrible error, dije con voz firme a pesar de mi pulso acelerado. Los humanos no son solo otra especie primitiva para ser cosechada. Son diferentes. ¿Cómo?, preguntó Vestra. Su tono destilaba condescendencia. Son adaptables de maneras nunca antes vistas. Prosperan ante los desafíos y la adversidad, y lo más preocupante es que responden a las amenazas con una creatividad y violencia desproporcionadas. El científico supremo Yalvi, un ser compuesto principalmente de gas consciente contenido en un traje ambiental, flotó hacia adelante. El observador Creeks exagera. Nuestros modelos psicológicos predicen un 93,7% de probabilidad de sumisión completa dentro de un ciclo estándar tras el primer contacto. El 6,3% restante representa la advertencia del observador Creeks. Resistencia aislada, fácilmente gestionada por los protocolos de pacificación estándar. Mi frustración llegó al límite. Tus modelos son defectuosos. No tienen en cuenta la imprevisibilidad humana. Estos seres pasaron del primer vuelo propulsado al aterrizaje en su luna en menos de 70 años. Han sobrevivido a múltiples eventos casi extintos gracias a una determinación obstinada. Suficiente. La voz de Vestra resonó en la cámara. La asamblea ha votado. Los preparativos para el primer contacto y la posterior integración de recursos comenzarán de inmediato. Observador Creeks, estás relevado de tus funciones y regresarás a tu mundo natal en espera de tu reasignación. La firmeza en su voz no dejó lugar a más argumentos. Observé impotente cómo la asamblea avanzaba para discutir los detalles de implementación. ¿Qué corporaciones recibirían asignaciones de mano de obra humana? ¿Qué regiones de la Tierra sería cosechada primero? ¿Cómo la inevitable resistencia sería aplastada mientras reunía mis materiales de investigación? El almirante Korak se acercó a su enorme forma proyectando una sombra sobre mí. Pareces un observador genuinamente preocupado, dijo mientras sus mandíbulas chasqueaban suavemente. Tal vez haya algo sobre estos humanos que no aparece en tus informes oficiales.
Lo miré preguntándome si había encontrado un aliado u otro escéptico. Todo lo que se está en mis informes, almirante, todo lo que la Asamblea ha elegido ignorar. Los ojos compuestos de Cororax brillaron. Bueno, supongo que pronto descubriremos quién tiene razón. La flota de primer contacto se lanza mañana. 10 cruceros de batalla deberían ser suficientes para una especie que ni siquiera ha unificado su propio planeta. 10 cruceros de batalla, repetí rotundamente. Esa es su demostración de fuerza más que suficiente, respondió con confianza. ¿Por qué desperdiciar recursos? Negué con la cabeza, almirante. Cuando los humanos se sienten amenazados, no se acobardan, contraatacan con todo lo que tienen, y lo que no tienen lo inventarán. Pedir prestado, robar. Korak hizo el Sara un equivalente a una risa, una serie de clics entrecortados. Hablas de ellos como si fueran una especie de guerreros míticos, no primitivos, que todavía queman combustibles fósiles. La seguridad, observador, esta será la conquista más simple en la historia de la Asamblea. Mientras alejaba, no pude evitar murmurar: eso es lo que me temo. 3 meses estándar después, me senté en mi modesta vivienda en mi mundo natal, viendo las transmisiones de noticias con creciente consternación. La invasión de la Tierra había comenzado exactamente como la Asamblea había planeado eso afirmaban los informes iniciales. Los humanos habían recibido el ultimátum estándar: rendirse y aceptar la clasificación como una especie de categoría 7 o enfrentar la aniquilación. La propaganda de la Asamblea mostró escenas de líderes humanos que parecían apropiadamente conmocionados y aterrorizados. Lo que la transmisión no mostró, pero lo que mis canales privados revelaron, fue lo que sucedió después. Mi terminal de comunicación emitió un mensaje encriptado de un viejo colega que todavía trabaja en la sede de la Asamblea. Lo abrí para encontrar un solo archivo de video etiquetado como clasificado: respuesta humana inicial. El video mostraba a una mujer humana, aparentemente líder de uno de sus estados nacionales, parada frente a un dispositivo de comunicación primitivo. Su rostro no mostraba miedo, solo fría determinación mientras entregaba su respuesta al ultimátum de la Asamblea, a la llamada Asamblea Galáctica de Respuesta Desafiante de la Humanidad. Comenzó con voz firme: nosotros, los Gobiernos Unidos de la Tierra, hemos recibido sus demandas. Tenemos una respuesta muy simple: no. Hizo una pausa y luego continuó con notable compostura. A lo largo de nuestra historia, la humanidad se ha enfrentado a innumerables amenazas a nuestra existencia: plagas, guerras, desastres naturales. Cada vez que no solo hemos sobrevivido, sino que emergido más fuertes, no renunciaremos a nuestra libertad, nuestra dignidad o nuestro futuro para convertirnos en esclavos de amos extraterrestres. Ustedes pueden tener tecnología y armas superiores que aún no podemos igualar, pero si nos fuerzan conflictos, sepan esto: no nos iremos en silencio, no seremos conquistados fácilmente, y si persisten dedicaremos todos los recursos, cada mente y cada mano humana a su destrucción. Les ofrecemos, en cambio, un camino diferente: contacto pacífico, respeto mutuo y cooperación. Elección es suya, pero elijan sabiamente. La humanidad nunca ha respondido bien a los acosadores, sin importar de qué planeta vengan. El video terminó, me recosté, una mezcla de orgullo y pavor me invadió. Esto era exactamente lo que le había advertido a la Asamblea sobre. Los humanos no respondieron a las amenazas como otras especies, unificaron y contraatacaron con una resolución aterradora. Mi terminal volvió a sonar otro mensaje de alerta: crucero de batalla Sarin Valery Sander destruido. Imposible, nuestros cruceros de batalla eran virtualmente indestructibles para estándares primitivos. Accedí rápidamente a más canales clasificados, extrayendo cada fragmento de información que pude encontrar. La historia emergió pieza por pieza y fue asombroso. Los humanos de alguna manera habían logrado capturar una nave exploradora que había aterrizado para estudios preliminares. En cuestión de días, meros días, han diseñado suficiente tecnología para modificar sus propias armas nucleares primitivas con nuestras capacidades de cambio de fase que inutilizan nuestros escudos. Otra alerta de emergencia llamada de Consejo Resistencia Humana, excediendo todas las proyecciones. Me reí amargamente, por supuesto que lo fue. Prácticamente grité esto desde las cimas de las montañas, pero nadie había escuchado. Mi sistema de comunicación local se activó de repente, mostrando el rostro del almirante Cororac. Parecía considerablemente menos confiado que la última vez que lo vi. Observador Kriegs me saludó, sus mandíbulas se contrajeron nerviosamente. Se solicita su presencia en la sede de la Asamblea de inmediato. Se ha organizado el transporte. ¿Por qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su experiencia con los humanos es repentinamente muy valorada, admitió a regañadientes. Ya veo, respondí, incapaz de ocultar la satisfacción en mi voz. ¿Y cómo es que esa conquista más simple en la historia está en curso? Los ojos compuestos del almirante Korak se oscurecieron. Hemos perdido 3 cruceros de batalla y 17 naves de apoyo. Los humanos no se están comportando de acuerdo con los modelos predictivos. Rara vez lo hacen. El desarrollo más perturbador, Korak continuó ignorando mi presunción, es que de alguna manera han logrado acceder a nuestras redes de comunicación. Están
transmitiendo directamente a cada mundo miembro de la Asamblea eso, llamó mi atención. ¿Qué están diciendo? Ofreciendo amnistía a cualquier especie que se retire del conflicto y reconozca la soberanía de la Tierra, y están compartiendo tecnología capturada con mundos menos desarrollados a los que anteriormente se les negó la membresía en la Asamblea. No pude evitar reírme, así que no solo están contraatacando, están desmantelando toda la estructura de poder de la política galáctica mientras están en eso. Eso es perfectamente humano. Esto no es divertido, observador Korak. Si solo la Asamblea se está fracturando, la mitad de las especies miembros están considerando la oferta de los humanos, en lugar de honrar sus compromisos con el esfuerzo de guerra. Déjame adivinar. Dije que el Alto Consejo quiere que los ayude a comprender a los humanos lo suficientemente bien como para derrotarlos esencialmente. Si Korak admitió, me puse de pie recogiendo algunos artículos personales. Iré a la Asamblea, pero no para ayudar. Primer crucero de batalla alienígena los destruyó. Subyugar la Tierra. Voy a abogar por negociaciones de paz inmediatas antes de que los humanos decidan que simplemente derrotarnos no es suficiente. No puedes creer que representarían una amenaza para toda la Asamblea. Lo miré con lástima, almirante. En los 3 meses desde el primer contacto, los humanos han realizado ingeniería inversa de nuestra tecnología, neutralizado nuestra ventaja militar y comenzado a dividir nuestra política alianza. ¿De qué creen que serán capaces en un año? En 10 años. Mientras me preparaba para irme, recogí mi propuesta de investigación original de hace 20 años. El título ahora parecía profético: La humanidad, los gigantes durmientes del sector 8. La Asamblea había querido esclavos. En cambio, habían despertado algo mucho más peligroso, una especie que no sabía rendirse, que prosperaba con el desafío y que ahora estaba muy enfadada. Estaba a punto de decirles: te lo dije de la manera más profesional posible. Cuando llegué a la sede de la Asamblea, reinaba el caos. Especies que habían coexistido pacíficamente durante milenios ahora se gritaban acusaciones. El gran salón de la Asamblea, normalmente un modelo de diplomacia cósmica, se había convertido en algo parecido a un evento deportivo humano, sin los cánticos coordinados ni las bebidas carísimas. La consejera Vezra me vio entrar e inmediatamente se deslizó sobre su exoesqueleto, normalmente inmaculado, que mostraba signos de muda por estrés. Observador Krix, dijo ella, logrando sonar desesperada y condescendiente a la vez. Qué amable de su parte unirse a nosotros durante este revés temporal. Repetí mirando la pantalla principal, que mostraba al menos 20 naves de ensamblaje destruidas o capturadas. Esa es una interpretación interesante de la situación. Consejero, subestimamos ciertos aspectos de la adaptabilidad humana, admitió con rigidez. Luché contra el impulso de decir algo extremadamente poco profesional. Ignoró cada advertencia que le di durante 2 décadas, pero sí, subestimar también funciona. Antes de que Vestra pudiera responder, el conjunto principal de comunicaciones se activó. Todas las pantallas de la cámara mostraron lo mismo. Imagínese a un hombre humano con el que parecía una versión modificada a toda prisa de un uniforme de asamblea, pero detrás de se encontraba un grupo diverso de humanos, cada uno con elementos de diferentes especies de la asamblea, ropa y tecnología adaptada a la fisiología humana. Saludos, representantes de la Asamblea. El humano comenzó. Soy el almirante James Harrington de la recién formada Fuerza de Defensa de la Tierra. Les hablo desde el puente del gas Valery Sander, aunque lo hemos renombrado. La respuesta de la humanidad fue un jadeo colectivo que resonó en la cámara. No solo habían destruido nuestro crucero de batalla, lo habían capturado y ahora lo operaban en los 97 días transcurridos desde su agresión no provocada contra la Tierra. Harrington continuó: hemos destruido o capturado 27 de sus naves. Adaptamos su tecnología a nuestros propósitos y establecimos relaciones diplomáticas con 15 mundos anteriormente subyugados que su asamblea designó como nuestros planetas de origen. Hizo una pausa para que lo asimilara. Incluso yo estaba asombrado por la velocidad del avance humano. Ahora controlamos una parte significativa de su infraestructura de red, plataformas de armas y rutas comerciales. Podríamos continuar este conflicto hasta la completa disolución de su asamblea. Su expresión se endureció. O pueden aceptar nuestros términos. Vestra dio un paso adelante, luchando visiblemente por mantener la compostura. ¿Y cuáles serían esos términos? Asamblea en caos. Humanos. Primero, reconocimiento inmediato de la Tierra y todas las colonias humanas como una entidad unificada soberana, exenta de su sistema de clasificación. Segundo, reparaciones por la pérdida de vidas y los daños infligidos durante su intento de invasión.
Tercero, el desmantelamiento de su sistema de clasificación de especies y la liberación de todos los mundos de categoría 7. La indignación estalló en toda la cámara. Vestra levantó sus apéndices para pedir silencio. Estas demandas son indignantes. Son un mundo primitivo contra el poder combinado de 73 civilizaciones avanzadas. Eddington sonrió. Revisamos los números de su coalición de nuevo, consejero, y mientras lo hace, revisen la seguridad de sus comunicaciones. Hemos estado transmitiendo esta conversación a todos los mundos de su asamblea en Q. Los datos de la Cámara se actualizaron mostrando que 39 especies de la asamblea ya se habían retirado. El conflicto o estaban señalando su intención de seguir. Tienen 6 horas terrestres para responder. Harrington concluyó, elijan sabiamente. La transmisión terminó dejando un silencio atónito. El almirante Korak fue primero en hablar. ¿Cómo han hecho esto? Todas las miradas se volvieron hacia mí por primera vez en mi carrera. Tenía la atención completa de la asamblea. Intente decírselo en voz baja. Los humanos no piensan como nosotros. Donde vemos obstáculos insuperables, ellos ven acertijos por resolver. Donde respetamos las limitaciones, las desafían por pura terquedad. Caminé hacia el centro de la cámara y me dirigí a todos los presentes. Querían esclavizar a una especie que convirtió la división de átomos en armas devastadoras y energía vital. Una especie que exploró todo su mundo cuando apenas podían hacer fuego. Una especie que observó el vacío del espacio decidió, sí, deberíamos ir allí. Los pedúnculos de Vestra se cerraron en señal de derrota. ¿Qué recomiendan? Observador Six. Excepto sus términos, dije sin dudar. Agradezcan que les ofrezcan términos. Y luego prepárense para una galaxia muy diferente. Los líderes de la asamblea discutieron entre ellos. Mi comunicador privado vibró. El mensaje que se mostró era de una fuente desconocida, pero inmediatamente supe su origen. Gracias por intentar advertirles. Observador Creeks. Encontramos sus informes en la base de datos de la asamblea. Una visión impresionante para alguien que nunca ha conocido a un humano. ¿Le gustaría? Podríamos usar a alguien que comprenda ambos lados. Almirante Harrington. Sonreí para mí mismo mientras la asamblea continuaba su frenético debate. Habían querido esclavizar a la humanidad. Ahora tendrían suerte si la humanidad no decidía devolver el favor. La galaxia estaba a punto de cambiar y yo, por mi parte, lo esperaba con ansias. Nunca imaginé que estaría a bordo de una nave humana, pero aquí estaba parada en el puente de la respuesta de la humanidad. Anteriormente, el orgullo de la flota terrana. La transformación. Fue notable en pocas semanas los humanos no solo habían dominado los sistemas de la nave, sino que los había mejorado de maneras que les habrían valido elogios en cualquier simposio de ingeniería de ensamblaje. Observador Creeks, bienvenidos a bordo. El almirante Harrington me saludó extendiendo una mano en su gesto habitual de contacto pacífico. Extendí mi apéndice principal. En respuesta, intentando imitar el apretón de manos, como lo llamaban. Gracias por la invitación, almirante. Aunque ya no soy oficialmente un observador, la asamblea me despojó de mi título poco, después de que recomendé aceptar sus términos. Harrington sonrió, una expresión que estaba aprendiendo indicaba diversión en lugar de agresión. Su pérdida, nuestra ganancia. Hemos asignado cuartos para usted en lo que solía ser la cabina del oficial ejecutivo. Espero que lo encuentre cómodo. Una mujer humana más joven se acercó llevando lo que parecía ser tecnología de comunicación de ensamblaje modificada. Almirante. Hemos interceptado otra llamada de socorro del sector Proxian. 3 mundos de ensamblaje más votando para unirse a la coalición de la Tierra. Excelente trabajo. El teniente Kazuki Harrington respondió. Agréguelos a Creeks. Se une a la humanidad. La reunión informativa para la cumbre diplomática de mañana. No pude evitar maravíllate ante la velocidad con la que los humanos formaron alianzas en solo 6 semanas desde que la asamblea aceptó a regañadientes sus términos. La humanidad había establecido relaciones diplomáticas con 47 mundos. Muchos eran antiguos planetas de categoría 7 que buscaban protección contra las represalias de la Asamblea, pero un número creciente eran miembros de pleno derecho de la Asamblea que cubrían sus apuestas sobre el nuevo poder en la galaxia. Pareces impresionado. Harrington observó a notar mi expresión de desconcierto. Podría ser más preciso. Admití que la Asamblea tardó siglos en construir su coalición. Has creado un bloque de poder rival en menos de 2 meses estándar. Harrington se encogió de hombros. Otro gesto exclusivamente humano. Resulta que cuando tratas a otras especies como iguales en lugar de recursos, están bastante ansiosas por trabajar contigo. ¿Quién lo sabía? Sabía que el sarcasmo no se me escapó.
La mayoría de las especies de la Asamblea evolucionaron en entornos donde la jerarquía rígida mejoraba la supervivencia. La cooperación entre iguales no es nuestro estado natural. Bueno, la adaptación es el estado natural de la humanidad. Harrington respondió, hablando de eso, hay algo que me gustaría mostrarte. Me guió por pasillos que habían sido reconfigurados para acomodar proporciones humanas, al tiempo que permitían el acceso a varias fisiologías alienígenas. Miembros de la tripulación de al menos 6 especies diferentes trabajaron junto a humanos, todos con variantes. Con el uniforme de la coalición Nueva Tierra, entramos en lo que una vez fue el centro de comando auxiliar del crucero de batalla. Se había transformado en algo que los humanos llamaban control de misión. Un centro de pantallas, visualizaciones holográficas y una actividad vibrante. Esta es la doctora Leila Patel, jefa de nuestra división de ingeniería inversa. Harrington me presentó a una mujer humana de piel oscura y ojos inteligentes. Observadora Creeks. Sus artículos sobre xenoantropología fueron fundamentales para ayudarnos a comprender la psicología de ensamblaje, dijo con entusiasmo. En particular, su trabajo sobre marcos cognitivos comparativos entre especies con diferentes trayectorias evolutivas. ¿Ha leído mis publicaciones académicas? Pregunté asombrado. Por supuesto, descargamos toda la base de datos de conocimiento de ensamblaje durante la primera semana del conflicto. Sus ideas nos ayudaron a formular nuestro enfoque diplomático antes de que pudiera procesar esta inquietante revelación sobre su infiltración en nuestros sistemas más seguros. La doctora Patel señaló la pantalla principal. Queríamos mostrarles el proyecto Fénix, dijo con orgullo. La pantalla mostraba lo que parecía ser un proyecto de construcción masivo en la órbita de la Tierra. Cientos de naves, algunas diseñadas por humanos, otras claramente reutilizadas, se movían en patrones coordinados alrededor de una estructura central que se extendía varios kilómetros. ¿Qué estoy viendo?, le pregunté al primer portaaviones de la Flota de Defensa de la Tierra. Harrington explicó. Hemos combinado la tecnología de propulsión de fase de ensamblaje con nuestras propias teorías de propulsión para crear algo nuevo. La doctora Patel le mostró la prueba de manejo. La doctora Patel pulsó varios comandos en su consola y la pantalla cambió. Muestra una nave más pequeña en el espacio profundo sin previo aviso. La nave simplemente desapareció, reapareciendo instantáneamente en una ubicación que la pantalla indicó a varios años luz de distancia. Eso es imposible, susurré. Los avances en la tecnología humana. Las limitaciones teóricas de la tecnología de impulsores de fase limitan los saltos a un máximo de 0,7 años luz sin un ciclo de enfriamiento. Solo si se utilizan matrices de fase convencionales. La doctora Patel explicó su evidente entusiasmo. Descubrimos que al invertir el campo cuántico e introducir una cascada de Higgs-Boson modificada, podríamos eludir eficazmente las restricciones térmicas. Resolviste la paradoja térmica de Yarvik. Los científicos del ensamblaje han estado trabajando en ese problema durante 900 años. Harrington sonrió. La doctora Patel lo resolvió en 3 días. Una vez que comprendimos los principios básicos, la solución era bastante obvia. Obvio, repetí débilmente. El verdadero avance se produjo cuando integramos nuestra comprensión del entrelazamiento cuántico. La doctora Patel continuó vinculando impulsores de múltiples fases en una matriz sincronizada. Ahora podemos transportar naves de cualquier tamaño a través de distancias limitadas solo por nuestras capacidades de orientación. Mi exoesqueleto debió palpitar visiblemente porque Harrington puso una mano tranquilizadora en mi hombro. No estamos planeando una conquista galáctica. Observador Creeks, pero después de lo que pasó la humanidad acordó unánimemente nunca más seremos vulnerables. El portaaviones Fénix no es un arma de guerra, es un seguro contra la extinción. La Asamblea no lo verá de esa manera. Advertí que verían esto como una amenaza existencial. Quizás Harrington lo reconoció, pero eso nos lleva a porque estás aquí. Necesitamos a alguien que entienda, tanto a la humanidad como a la Asamblea, alguien que pueda ayudar a construir puentes en lugar de armas. ¿Me quieres como diplomático?, pregunté con incredulidad. Te queremos como maestro. El doctor Patel corrigió, para ayudarnos a entender las especies con las que ahora compartimos esta galaxia y para ayudarlas a entendernos. Antes de que pudiera responder, las alarmas sonaron por toda la nave. La voz del teniente Kazuki llegó por el sistema de comunicación almirante al puente inmediatamente. Múltiples cruceros de batalla de la Asamblea detectados en vector de aproximación. El puente era un frenesí de actividad controlada.
Cuando llegamos, las pantallas tácticas mostraron 5 cruceros de batalla de la Asamblea en formación de ataque acercándose al perímetro defensivo de la Tierra. Informe de Estado Harrington exigió cambiando instantáneamente del modo diplomático a comandante militar, pero 5 cruceros de batalla clase Sarin fuertemente armados no están respondiendo los saludos, informó. Un oficial de comunicaciones, estado de la flota de la coalición Plataformas de Defensa activado, el escuadrón prototipo C. Mueve para interceptar, ETA 3 minutos. Di un paso al F. Rente, almirante. Esas son naves de la flota de purificación. Están diseñadas para bombardeos planetarios. La expresión de Harrington se ensombreció. No se atreverían al Consejo de la Asamblea. ¿No? Estuve de acuerdo, pero esa no es una formación oficial de la Asamblea. Mire sus marcadores de identificación. Están funcionando a oscuras. Esta es una acción deshonesta de quién. Si tuviera que adivinar, el almirante Korak. Perdió una posición significativa cuando sus predicciones sobre las capacidades militares humanas resultaron catastróficamente erróneas. Este sería su intento de restaurar el honor. Harrington procesó esta información con notable velocidad. El teniente Kazuki abrió un canal directo a esas naves. Transmitió en todas las frecuencias, incluidas las bandas militares privadas de Sarin. Las bandas privadas están encriptadas. Señalé. Harrington me dio una mirada que de alguna manera transmitía tanto diversión como ferocidad. No para nosotros. No lo son. La pantalla de vista principal se activó mostrando el puente del crucero de batalla líder. La forma masiva del almirante Korak dominó el centro. El almirante Korak. Harrington saludó con calma. Están violando los términos del acuerdo de paz. Den la vuelta a sus naves inmediatamente. Las mandíbulas de Korak hicieron clic en lo que reconocí como risa desdeñosa. Acuerdo de paz dictaste términos al ataque pícaro del almirante Korak. La asamblea mediante coerción y engaños. Tus avances tecnológicos fueron una anomalía inaceptable que debe corregirse. Esta no es una acción oficial de la asamblea, ¿lo es? Harrington presionó. Estás actuando sin autorización. Korak, ojos compuestos FSOT con furia. Actúo para preservar el orden galáctico. Cuando la asamblea se entere de que he eliminado la amenaza humana, me lo agradecerán a mí y al tratado. Los tratados con especies inferiores no valen las moléculas en las que están grabados. Korak gruñó. Una especie de categoría 7 existe para servir, no para dictar términos. Me presenté ante la transmisión. El almirante Korak, como ciudadano de la asamblea, le insto a que reconsidere esta acción. No es posible que comprenda las consecuencias. Los ojos de Korak se entrecerraron cuando me vio como observador. Kriegs se ha convertido en un traidor a su propia especie al asociarse con primitivos en contra de los intereses de la Asamblea. Los intereses de la Asamblea no se sirven provocando una especie que ya ha demostrado superioridad tecnológica. Argumenté que era un truco tecnológico. Korak lo descartó. Hemos analizado sus capacidades exhaustivamente. Su ventaja era simplemente el elemento sorpresa, que ya no poseen. Nuestros escudos han sido recalibrados. Sus armas ya no serán efectivas. Harrington asintió a su oficial táctico, quien transmitió algo a la nave de Korak. Acabamos de enviarle lecturas de los sensores de nuestras capacidades defensivas. Por favor, revíselas antes de cometer un terrible error. Korak miró algo. Fuera de pantalla, sus ojos compuestos se abrieron momentáneamente antes de dominar su expresión. Un sensor fantasmas y lecturas falsificadas no pueden engañarme. Advertencia final. El almirante Harrington dijo silenciosamente: retiren sus naves o nos veremos obligados a demostrar que esas lecturas son completamente precisas. Korak hizo el gesto de compromiso de batalla con el Gazarín tocando su apéndice de armas principales. Con su glándula del honor limpiaremos este sistema de la infección humana. Todas las naves avancen y prepárense. Patrón de bombardeo Sigma 9, pero la transmisión se cortó. Harrington miró su pantalla táctica. Luego a mi observador Kriegs le di todas las oportunidades para retirarse. Por favor, recuerde eso. ¿Qué va a hacer? Pregunté repentinamente temeroso. La expresión de Harrington era sombría. Teniente Comandante Ortiz, active protocolo de defensa. Parámetros de fuerza mínima del hecho 7. Queremos deshabilitar. No destruir. Yo, el almirante hecho 7, autorizó parámetros de fuerza mínima confirmado. Lo que sucedió después todavía atormenta mis sueños. Desde la órbita de la Tierra 5. Pequeños objetos apenas visibles en la pantalla táctica se lanzaron hacia los cruceros de batalla que avanzaban. Se movían a velocidades que no habría creído posibles, cruzando la vasta distancia en segundos. En la pantalla principal
Vimos cómo los objetos se acercaban a Korak naves, no hubo explosiones, no hay fuego de armas visible, los cruceros de batalla simplemente se detuvieron sus motores, murieron sus sistemas de armas, se apagaron y comenzaron a flotar indefensos en el espacio. ¿Qué hiciste? Susurré un pulso electromagnético dirigido combinado con una interrupción localizada del espacio de fase. La doctora Patel explicó que estaba comprobando las lecturas en su tableta. Colapsamos temporalmente el campo cuántico que soportaba sus sistemas de propulsión e introdujimos una falla en cascada en sus redes de distribución de energía. Eso no debería ser posible. Tartamudeé, pero aquí estamos, dijo Harrington en voz baja. Restablezca la comunicación con la nave del almirante Corax cuando la pantalla se activó de nuevo. El puente de crucero de batalla Sarin estaba iluminado solo por la iluminación de emergencia. Korak parecía conmocionado. Su exoesqueleto estaba pálido de miedo. El almirante Korak. Harrington comenzó con voz firme pero sin regodearse. Sus naves han sido deshabilitadas, no destruidas. La defensa sorprendente de la Tierra proporcionará energía de emergencia para mantener el soporte vital mientras esperan la recuperación de las autoridades de la Asamblea. Sus armas, motores y comunicaciones más allá de este canal están inoperativos. Las mandíbulas de Cororax temblaron. Como nuestros escudos estaban a máxima potencia, nuestros sensores no detectaron lanzamientos de armas. Eso es porque, por su comprensión, no eran armas. Harrington explicó que, tal como una vez no nos consideró una amenaza, el almirante Tazaran pareció encogerse físicamente. ¿Qué quiere de nosotros? Nada. Las naves de rescate ya están en su camino desde la Tierra. Usted y sus tripulaciones serán detenidos hasta que los representantes de la Asamblea lleguen para tomarlos bajo custodia por violar el Tratado de Paz. Y luego a Rin la expresión de Ton se suavizó un poco y luego continuamos construyendo una nueva relación entre nuestros pueblos. Una basada en el respeto mutuo en lugar del dominio y la subyugación. La Asamblea nunca aceptará la igualdad con una antigua especie categoría 7. Cororak insistió, aunque su voz carecía de convicción. Di un paso al frente. Ya lo han hecho, almirante. Mientras planeabas este ataque mal concebido, 17 mundos de la Asamblea más han firmado tratados independientes con la coalición terrestre. El viejo orden está cambiando, lo aceptes o no. Cuando terminó la transmisión, Harrington se giró hacia mí. ¿Habrá otros como el que no estén dispuestos a aceptar la nueva realidad? Consideré esto cuidadosamente. Sin duda, el cambio es difícil para la mayoría de las especies de la Asamblea. Nuestras civilizaciones valoran la estabilidad por encima de todo. Es por eso que nos estancamos tecnológicamente durante milenios mientras mantenemos la ilusión de superioridad. Entonces tenemos trabajo que hacer. Harrington dijo, Dr. Patel, acelere el programa de intercambio cultural. Observador Kriegs. Me gustaría que preparara un informe completo para nuestro cuerpo diplomático sobre las barreras psicológicas que enfrentaremos con cada especie de la Asamblea. Almirante, dije vacilante, ¿puedo preguntar algo que me ha estado preocupando? Por supuesto que podrías haberlo hecho. Destruiste esas naves fácilmente. Probablemente podrías destruir toda la flota de la Asamblea si quisieras. ¿Por qué mostrar tanta moderación? Harrington parecía pensativo. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos aprendido una lección constante. El verdadero poder no se trata de dominar, se trata de tener opciones. La capacidad de destruir no es impresionante. Cualquier civilización lo suficientemente avanzada puede hacer eso, pero elegir no destruir cuando tienes todas las razones y la capacidad para hacerlo es lo que hace que una civilización sea verdaderamente avanzada. Señaló alrededor del puente donde los humanos trabajaban junto con miembros de otras especies. No queremos gobernar la galaxia. Observador Kriegs. Solo queremos nuestro lugar en ella como iguales, no como sirvientes o amos. Mientras miraba los cruceros de batalla averiados en la pantalla, comprendí algo profundo sobre los humanos que mis décadas de investigación nunca habían captado por completo. Su mayor fortaleza no era su adaptabilidad o su ingenio tecnológico, aunque eran formidables. Era su capacidad de imaginar un futuro diferente a que la historia parecía dictar. La Asamblea había votado unánimemente para esclavizar a la humanidad. Ahora esas mismas especies eran el nuevo orden galáctico, pidiendo clemencia, comprensión, inclusión en la visión de futuro de la humanidad y, sorprendentemente, los humanos se la estaban concediendo. Un año estándar después, me encontraba junto al almirante Harrington en las recién construidas cámaras de Consejo de Cooperación Galáctica en territorio neutral, una estación espacial que orbitaba un mundo previamente no reclamado. Representantes de 102 especies llenaban la cámara.
La mayoría de los antiguos miembros de la Asamblea, junto con 27 especies previamente clasificadas como ingeniosas y a las que se les había negado representación. Los distinguidos representantes Harrington comenzaron hace un año. Nos enfrentamos en un campo de batalla. Hoy nos reunimos como socios para crear una comunidad galáctica más justa. La Cámara estalló en sonidos de aprobación de 100 sistemas de comunicación biológica diferentes. Observé con orgullo cómo se proponían las primeras resoluciones del nuevo Consejo, la abolición permanente del sistema de clasificación de especies, el establecimiento de programas de intercambio tecnológico y cultural y la creación de protocolos de defensa mutua. Durante un breve receso, la alta consejera Bra se acercó a nosotros. Su actitud, una vez arrogante, fue reemplazada por un cauteloso respeto. La observadora Creeks me saludó usando mi antiguo título como cortesía. Sus predicciones sobre la humanidad resultaron ser notablemente precisas. Gracias, consejero, respondí, aunque no pude anticipar cuán rápido transformaría nuestra comprensión de la política galáctica. Vestra se volvió hacia Harrington, almirante, mientras que muchos en la antigua asamblea aún luchan con los rápidos cambios del año pasado. Debo reconocer que la humanidad ha demostrado una sabiduría inesperada en la victoria. Harrington sonrió. No sabiduría, consejero, solo perspectiva histórica. Los humanos hemos cometido suficientes errores en nuestro propio mundo para reconocer que la dominación crea solo estabilidad temporal. La verdadera seguridad proviene de la cooperación, una filosofía inusual para una especie que posee una ventaja militar tan abrumadora. Vestra observó: tal vez es precisamente por eso que la sostenemos. Harrington respondió: el poder revela carácter, consejero. No lo crea. Mientras continuaban su intercambio diplomático, reflexioné sobre cuán profundamente había cambiado la galaxia en un solo año. La rígida jerarquía que había definido las relaciones entre especies durante milenios había dado paso a algo nuevo, algo imperfecto y ocasionalmente caótico, pero vibrante con posibilidades. La Asamblea había buscado esclavizar una especie que consideraban primitiva solo para descubrir que en cambio se habían encontrado con los mayores catalizadores para el cambio que la galaxia jamás había conocido, y yo, un xenoantropólogo una vez oscuro que había pasado décadas tratando de advertir a mi gente sobre los humanos renal, me encontré en la notable posición de ayudar a construir puentes entre nuestras civilizaciones. Cuando se reanudó la sesión del Consejo, el almirante Harrington tomó asiento junto a representantes de antiguos enemigos, ahora socios en el gobierno. Me llamó la atención e hizo un pequeño asentimiento de reconocimiento. Asentí de vuelta pensando en la expresión humana que me había enseñado, una que parecía capturar perfectamente tanto la respuesta de la humanidad al intento de esclavitud como su enfoque para reconstruir la orden galáctico. La mejor venganza no es solo sobrevivir, es prosperar de una manera que tus enemigos nunca imaginaron posible. La Asamblea había votado por el dominio y recibió educación. En cambio, buscaron esclavos y encontraron maestros. Habían esperado su misión y descubrieron la asociación, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.